Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Bueno, otra semana más, Tomás, ¿qué tal estás? Bien, bien, he hecho en falta el que siempre aprovecha los miércoles o los martes cuando hay Liga de Campeones para no estar, pero bueno, a los demás nos gusta el baloncesto, a él igual le gusta otras cosas, es broma, ¿eh? Y bueno, hoy tenemos el placer y el gusto de tener a Saulo con nosotros, entrenador del CB Zamora, ¿qué tal estás? Hola, buenas noches, Alberto, el placer es mío. Y bueno, vamos a hablar sobre baloncesto, sobre el momento del CB Zamora y bueno, la primera pregunta es, tras la victoria del otro día contra Algeciras, ¿en qué momento creéis que estáis? ¿Cómo os encontráis? ¿Creéis que habéis llegado a la regularidad tanto que ansiabais? No sé, un poco, cuéntame. Bueno, pues la verdad es que el momento es bueno. El conseguir ganar 5 victorias consecutivas a estas alturas de la temporada, yo creo que es difícil. Bueno, creo no, lo es. De hecho, creo que somos el único equipo de toda la Les Plata y me parece que también del Foro que tiene esta racha ahora mismo. ¿Eso significa que vayamos a estar bien? No significa, porque al final este tipo de rachas en un partido se echan por tierra y somos muy conscientes de la dificultad que tiene cualquier rival, y ni te cuento cuando entres en los playoffs, pero qué duda cabe que si puedo elegir, elijo el llegar a este momento de la temporada con esta sensación de confianza en todos los jugadores y de que todo el mundo aporta, en contrapartida con, por ejemplo, la situación que teníamos hace un mes y medio aproximadamente, donde enganchamos 3 derrotas seguidas y las sensaciones, además de las derrotas, pues no eran buenas. ¿Qué crees que habéis gestionado o resuelto para que encadenéis tantas victorias consecutivas y tengan muchos más jugadores, entre comillas, entonados? Bueno, no lo tengo muy claro porque si lo tuviese, pues sería muy fácil repetirlo cada año. Yo diría que como nos pasa casi todas las temporadas, la configuración del equipo, intentando hacer el mejor equipo posible con los recursos que tenemos. Si os dais cuenta, nunca empezamos con la plantilla que finaliza, y de hecho muchos jugadores importantes se incorporan avanzada la competición, y yo creo que siempre he dicho que aunque desde fuera pueda parecer que dirigir un equipo es como jugar al PC Manager, pero no lo es, y los jugadores necesitan un periodo de adaptación, necesitan conocer sus roles. Yo necesito conocerles a ellos más allá de lo que has visto previamente en vídeos o las razones por las que les has fichado. Y yo creo que conforme ha avanzado la temporada, principalmente diría eso, que creo que los jugadores han asumido el rol que yo les he dado con acierto o desacierto. Nunca les digo que las decisiones que yo tome son las correctas, sino que son las mías. Y dentro de ese rol, pues qué duda cabe que hay que destacar 2 hombres que a nosotros nos dan una experiencia y una solidez cada día, una regularidad que no teníamos otras temporadas, que son Jeff Solarin y Bobby Harris. Tomás, no sé si quieres tú también preguntarle alguna cosilla también. Sí, volviendo un poco sobre lo mismo. He tenido la suerte este fin de semana de estar en Burgos, donde se siguen acordando de ti, Saulo, por cierto. y bueno, estar hablando con gente del otro grupo al cual tú vas a enfrentar en el playoff. Me hablaban que había un equipo que para ellos bajo ningún concepto querían enfrentarse, que le daba mucho más miedo que incluso que Cantabria o que Orense en un momento determinado, y era precisamente el Ahora Zamora enamora, ¿no? Hablaban de la racha de 5 victorias, lógicamente, es lo primero que destacaban, ¿no? Y hablaban de otra cuestión, y un poco de la fortaleza que demostráis en casa, ¿no? Por un lado, la idiosincrasia propia de los equipos tuyos, de luchar siempre, de seguir luchando, y por otro lado les daba mucho miedo, creían, o me comentaban, ¿no?, que dabais un porcentaje más en casa, y eso en un playoff es mucho donde juegan muchas variables, pues esa tranquilidad de saber que estés disputando en casa, pues que se os notaba, ¿no? No sé qué opinas tú al respecto, y sobre todo que me imagino habréis empezado ya a mirar un poquito, aunque solo sea de reojo, dado que, bueno, pues el 4º o 5º puesto pues está mínimo y está ya asegurado. Habrás empezado a mirar un poco también ya pues lo que tenemos en otra conferencia. Bueno, pues qué opinabas, y un poco pues viendo los posibles rivales que te estaban pareciendo, si realmente
es menor el nivel. O ellos me comentaban que, bueno, que quizás no es que fuera menos el nivel, quizás había menos plantillas. Era su planteamiento, que era menos plantilla, es decir, no menos nivel quizás de liga, sino que las plantillas quizás fueran más cortas o con jugadores importantes, pero quizás plantillas más cortas, ¿no? Bueno, a ver, porque son muchas cosas. Sí. Lo primero, creo que habla muy bien de la trayectoria del club, que a día de hoy haya alguien, sea quien sea, que pueda tener la sensación de que les incomodamos más que Orense y que Cantabria, que son los dos más fuertes a priori sobre el papel de la Les Plata. Entonces creo que habla muy bien de este grupo y como digo, de la trayectoria ascendente del club estos últimos años. Puedo estar de acuerdo, creo que es un equipo que transmite, que es muy raro el verle que se haya rendido. No recuerdo que este año podemos haber tenido y hemos tenido partidos malos y partidos que a lo mejor hemos tenido resultados que no procedían, pero no recuerdo ningún partido de los 24 que hemos jugado hasta ahora que transmitiésemos esa sensación de, bueno, se acabó, hoy no podemos seguir compitiendo y nos dejamos un poquito llevar. Y eso yo creo que, como bien dices, y como yo hablo muchas veces con los jugadores, generas una identidad que es, a mí por lo menos me importa mucho como club y como equipo. Jugar en casa, primero nos tenemos que ganar. Por eso hablaba hoy en la rueda de prensa que para mí es súper importante el partido de mañana. ¿Por qué? Porque si nosotros ganásemos mañana, nos ganaríamos la opción de que el último día contra Clavijo aseguremos sí o sí, independientemente de lo que pase en el resto de resultados de este grupo y del otro, nos aseguraríamos un factor cancha. Y siempre he defendido, y no voy a defender a la otra parte, que en una ida y vuelta tampoco me parece absolutamente determinante el factor cancha. Creo que cuando la competición te ofrece unos playoffs más largos, creo que el jugar en cancha sí que tiene más valor. En un ida y vuelta al final es tan cortito y con que tengas media mala parte en uno de los dos partidos, prácticamente puedes echar por tierra todo el playoff, pero qué duda cabe que si puedo elegir, pues elijo jugar el segundo partido en casa. Respecto al otro grupo, la verdad es que no hemos visto nada, prácticamente ni de reojo. ¿Por qué? Primero porque con el maratón de partidos es que no tienes tiempo. Nosotros intentamos hacer scouting de nuestro partido. Por supuesto tienes que hacer scouting del rival que viene, aunque lo conozcas muy bien como conocemos a Gijón, y al final no estamos acostumbrados y algunos no somos profesionales de esto. Entonces el intentar estar a todo no te permite ir viendo el otro grupo, y a mayores de eso, porque no sabemos, hay muchos equipos posibles que te pueden tocar. Nosotros podemos quedar segundos, terceros, cuartos o quintos, ya no podemos quedar ni primeros ni sextos, y en el otro grupo también hay del segundo al séptimo, me parece, se pueden mover, del segundo al sexto se pueden mover los equipos, con lo cual tendríamos que ver 5 o 6 equipos para hacerte una idea. Sí que puedo decir, y lo he dicho también cuando me han preguntado esta mañana los medios, que la sensación que yo tenía otras temporadas cuando veíamos el grupo y aparecía por ahí Murcia, Alicante, Almansa, Girona, yo os decía, joder, yo creo que el grupo tiene más nivel que el oeste, y lo digo de verdad, y posteriormente se demostraba. Prat, el año pasado, el equipo que tenía Prat no era ni medio normal para Les Plata. Este año no tengo esa sensación, es decir, este año creo que como mínimo el grupo oeste está a nivel del este, y creo que sobre el papel diría que las 2 mejores o 3 mejores plantillas sobre el papel serían Orense, Cantabria y Burgos. Esa sería mi apuesta. Pero claro, en un ida y vuelta se pierde un poquito ese puntito de ventaja, a no sé que seas tan extraordinariamente bueno como era el Prat, por ejemplo, el año pasado, Barcelona, que eran equipos que se veía que no estaban hechos para estar en Les Plata. Claro, te quería preguntar también, que lo has comentado, lo del calendario apretado. A nivel físico, ¿cómo este final de liga y además con este partido que tienes mañana? Bueno, pues estamos como estamos, pero tengo que dar gracias de que este año contamos con un preparador físico profesional por primera vez, que es Félix, y claro, personalmente es un alivio el saber que la preparación está en buenas manos, que las cargas que él te parametriza dependiendo de cómo están los jugadores, del calendario, de las modificaciones que se van haciendo, se van cambiando diariamente o semanalmente,
Y yo la sensación que tengo cuando veo a los jugadores en el partido es que él consigue que los jugadores vayan bien y vayan frescos. Yo les exijo, o creo que les exijo bastante a nivel físico, tanto en ritmo de partido como en defensa, y hasta ahora no recuerdo el estar dirigiendo y tener una sensación de bajón físico en el equipo, y eso que hay jugadores que este año les estoy teniendo muchos minutos en cancha. Entonces, el equipo está cansado, eso seguro. Tenemos muchos pequeños tocados, como toca a estas alturas de la temporada, pero también es verdad que la mente te ayuda a ese cansancio, quitártelo de encima, y probablemente si llevásemos 3, 4 derrotas consecutivas, se nos vendría un poco el mundo encima de cansancio, pero cuando ganas se sobrelleva mucho mejor y las caras son mucho mejor al día siguiente, y la sensación de estar animado y de sacar fuerzas de flaqueza, pues la llevas mucho mejor, y más ahora que sentimos mucho el apoyo y el seguimiento de todos vosotros, y que notamos que el playoff está cerca y que hay muchas ganas de disfrutarlo. Supongo, aprovechando que hablas de esto, que uno de los objetivos de los 2 siguientes partidos, a mayores de quedar lo más alto posible por aquello del factor cancha, como tú decías, será poner una vela a no sé quién para que no haya ningún tipo de lesionado. Eso sería lo ideal, evidentemente, pero yo en eso con los años he aprendido a no dedico ni 10 segundos a pensar en y si se me lesiona, y cuando se lesiona a alguien no dedico ni 10 segundos a pensar qué faena que se haya lesionado. Entiendo que son parte de este juego, entiendo que por pequeñas o importantes cosas como estas te puede cambiar completamente una temporada y unos playoffs, a nosotros o a cualquiera, y nosotros lo que podemos hacer es intentar trabajar de la mejor manera posible a nivel preventivo, como hacen todos los días, 20-30 minutos de trabajo de propiocepción y prevención de lesiones, intentar, como digo, el tener las cargas adecuadas, e intentar mimarlos en la parte que es nuestra para que no se lesionen. Si después se lesionan, pues nos fastidiaremos y intentaremos el resto no. Esperemos que no. Esperemos que no. Yo pensaba que cuando has empezado la pregunta, que me ibas a hablar un poco sobre la distribución de minutos. Y la verdad es que en eso también quizás he cambiado un poco con el paso de los años, porque no tengo muy claro qué es mejor. Si el reservar a ciertos jugadores, o especialmente cuando estás en una buena dinámica, que los jugadores sigan con esa sensación de estar enchufados, de seguir ganando, de estar dentro, porque aunque ya hace tiempo que dejé de jugar, pero sigo teniendo sensaciones a veces de jugador, y cuando estás bien, no necesitas mucho descanso. ¿No? Efectivamente, necesitas el seguir. Y no es tan fácil, ¿no? Los jugadores no son máquinas que puedas enchufar y desenchufar y decirle, bueno, ahora te voy a desenchufar una semana, desconecta mental y físicamente, y dentro de una semana te vuelvo a conectar. Entonces eso me cuesta un poco más, y si veis pues las rotaciones de los 2 últimos partidos, he intentado probablemente hacerlo teniendo un poquito en cuenta todo, y contra Morón recuerdo que en el último cuarto entero Bobby, Eric y Jeff, que son quizá los 3 jugadores que más carga de minutos llevan, pues estuvieron sentados, pero sí que me parece muy importante el que todos sigan manteniendo esa chispa y esa competitividad, y que a ser posible sigas ganando para quedarte con esas buenas sensaciones. Odio la sensación que se tiene después de perder, y tengo comprobado que en un vestuario a cambio habrás dado un poquito más de descanso, pero creo que no compensa. El tema de Malik, que es un tema de lesión, ¿vamos a poder contar con él para el playoff? Un tema complejo. El pobre daría para escribir un libro, todas las lesiones y problemas que ha tenido este año, y de hecho estamos resolviendo con él contractualmente la situación, porque creo que no tiene mucho sentido. Entonces no contamos con Malik en lo que queda de temporada. Hemos intentado por todos los medios el meterlo en el equipo, el conseguir que cuajase, pero cuando no se puede, no se puede, y creo que no merece la pena seguir intentándolo. ¿Cantabria o Orense?
mójate. Que no nos escuchan desde allí. Creo que Cantabria han apostado por una plantilla un poquito más corta y con los roles más establecidos. Orense, al menos sobre el papel, ha hecho una selección de jugadores casi del Eforo, pero con un roster súper amplio, donde los 12 jugadores pues prácticamente serían titulares en casi cualquier equipo de Les Plata. Y encima se lo juegan mañana, si no me equivoco, en Orense, donde a priori el que gane tendrá, si gana el fin de semana su encuentro, pues tendrá garantizada la primera plaza. Yo jugando en casa Orense apostaría por Orense. Orense. Sí, posiblemente sea más equipo. Esa cosa que quizás igual es más irregular, ¿no? O más, no sé. Bueno, cosas un poquito raras. Es muy complicado esto. El baloncesto desde fuera es muy bonito y desde dentro es precioso, pero es muy complejo. ¿Qué eliges? ¿Una plantilla de 12 jugadores donde si no hay lesiones es literalmente imposible rotar a todos y hacer sentir involucrados a todos, pero a cambio te garantizas, por supuesto, un extraordinario nivel de entrenos, que no haya problemas de faltas, que no haya problemas de lesiones, de bajas formas, pero ese seguro, ese descontento de jugadores que son tops en la categoría y que, como no hay minutos para todos, no pueden jugar todos, o optas por una plantilla un poco más corta donde todos los roles estén establecidos y a cambio puedas tener el peligro de que si ese jugador o esos dos jugadores súper importantes se te lesionan, te puedan estropear, o si tienes faltas o baja forma, etcétera. No sé, yo creo que quizás estamos copiando o hemos copiado o queremos copiar muchas veces un modelo que vemos en equipos que juegan 2 partidos a la semana, lo cual cambia todo. Es decir, cuando vemos una plantilla de la mayoría de los equipos de ACB, prácticamente todos juegan o Eurocup o Champions o Euroliga. Y bueno, claro, cuando tú tienes que jugar el miércoles en Rusia y el domingo en Andorra, ahí sí que es evidente que tienes que optar por una plantilla larga porque si no, no llegarías ni al cuarto mes de competición. Pero tengo muchas más dudas si solo juegas un sábado y hasta el siguiente sábado no juegas. ¿Cómo eres capaz de motivar, de ilusionar, de alimentar un poco con minutos a cada jugador, que no se nos olvide que al final es por lo que viven? Es decir, por supuesto que el jugador está por dinero, eso es seguro, pero hay que entender que un deportista, además del dinero, o digamos al menos en estas categorías donde el dinero no es extraordinariamente alto, porque yo puedo entender que un jugador que cobre un pastizal que le retira, pues mira, si por lo que sea no juego esta temporada, si soy un poco listo y miro al futuro, pues... Pero cuando tú estás en unas categorías semiprofesionales donde lo haces por pasión o por un futuro o por una mezcla, al final el jugador necesita minutos. Es lo que quiere y es lo que busca y es entendible. Entonces es complicado tener, bajo mi punto de vista, 12 jugadores que puedan cada uno jugar y mantenerlos así. Pero bueno, dicho esto, Orense va a segundo. Y si yo voy a apostar dinero, creo que va a subir sí o sí, por un lado o por otro. Es decir, que al final los buenos son buenos. Y el deporte no es matemático siempre, pero normalmente tener a los mejores jugadores te suele asegurar muchas cosas. Bueno, pues, cambiando un poco de tema, eres hijo de entrenador, fuiste jugador y ahora eres padre de jugador. ¿Cómo se viven los partidos desde la grada cuando el que está jugando allí es tu hijo? Pues está bien la pregunta, porque me considero una persona muy tranquila viendo baloncesto, me considero tranquilo en general y nunca he visto centenares de partidos como jugador, como entrenador y como aficionado, y nunca me ha entrado ningún tipo de pasión, quizás porque siempre los he visto pues a lo mejor desde una perspectiva, en vez de aficionado, pues más de entrenador, analizando un poco lo que está pasando dentro. No tengo ningún equipo preferido, no me mueve nada pasional en ese sentido. Y sin embargo, este verano pasado, con Rubén, con mi hijo, que
bueno, fue llamado por Castilla y León para disputar el Campeonato de España de minibásquet. Me pasó que en el partido en el que ellos se jugaban, el ir al grupo de arriba, al de abajo, sí, pues fue un partido precioso en el que el pabellón estaba lleno con gente de Asturias y gente de Castilla y León, y de repente me descubrí pues animando y saltando y viviendo de una manera que no lo había hecho nunca, con completo respeto, por supuesto, a árbitros y a jugadores, faltaría más, hasta el punto de que mi hijo pequeño se dio la vuelta en un momento y ¿qué haces? Me dice ¿qué estoy haciendo? No te he visto jamás así, nunca. Y ahí entendí un poco y me agradó vivirlo porque yo, que no soy así, entendí a las personas y los aficionados que pueden vivir con esa pasión, y además me confirmó lo que siempre he defendido. Siempre se dice que en todas las ciudades en las que he estado como jugador, nosotros aquí siempre se piensa que lo que pasa en tu ciudad no pasa en el resto de los sitios, y no es verdad. Lo que pasa en una ciudad se repite en cualquier otra, y en Zamora siempre se tilda al aficionado de poco, de que anima poco, que si va al teatro, que si lo que sea. Y yo tengo que decir que el aficionado de Zamora es exactamente igual que el aficionado que yo he visto en cualquier otra ciudad. Lo que tengo comprobado es que cuando tú realmente llevas ese equipo dentro de ti, dentro del corazón, digamos, que lloras cuando pierde, que te alegras mucho cuando gana, que lo sigues durante la semana, que ves los resultados, que conoces a los jugadores, que sientes que tienes esas ganas de ascender o que sientes el peligro de descender, cuando tienes ese puntito dentro de ti, y ese puntito tarda mucho en conseguirse esa afinidad, entonces sí que cualquier aficionado salta, y cualquier aficionado se levanta, y cualquier aficionado grita, y cualquier aficionado se cabrea con el árbitro. Pero lo que no puedes pedir es que el aficionado haga eso sin sentirlo, sin estar dentro, porque es muy complicado, porque yo lo vivo. Yo puedo ir a ver el mejor partido que se dé hoy en día de la NBA, de Euroliga, y no tengo esa pasión o esa necesidad de animar o de levantarme. Entonces, nunca culpo a la afición. Siempre digo lo mismo, es nuestro deber como club y como equipo el fidelizar y el atraer, que confiéis en nosotros, que os guste nuestra manera de hacer las cosas, que os guste lo que transmitimos un poco. Me alegra lo que me decías antes, que fuera del equipo y fuera de la ciudad haya una sensación de que de que el equipo no se rinde, que siempre lucha, que siempre... Eso al final creo que es lo que hace que un aficionado se identifique con unos colores y con un equipo. Y eso es lo que va a hacer que el día de mañana ese aficionado salte contigo, llore contigo, se entristezca contigo. Pero claro, es un proceso súper complicado, súper largo, y más en estos días, que sería para otro debate, en estos días de redes sociales, de poca empatía, de poca interacción social, de un poco de aislamiento personal de cada uno, en el que te acostumbras a ver desde casa las cosas sin socializar. Entonces, creo que cada vez cuesta más el conseguir eso. Yo última o penúltima pregunta, lo que me diga el jefe Alberto, pero yo no puedo dejar de hacer la pregunta. La época dorada del CB Zamora, aquella de Ramón Ruiz, que todos saltábamos, que tú eras un peque que andabas por ahí, de Mario Aguado, que el otro día escuchaba leía en Twitter un comentario de Bernabé sobre una cosa que le había dicho Mario antes de un partido. Bueno, en aquella época dorada no solamente estaban estos jugadores, ¿no? Aparte de otros grandes. Estaba también Campano, estaba también Crespo, estaba Víctor, si no recuerdo mal. Había una parte de zamoranos, no nos engañemos, en aquel momento estábamos hablando que el siguiente paso era lo que hoy es la CB. Es decir, estamos hablando de un nivel alto, vamos a entrar si más alto o más bajo, pero evidentemente de un nivel alto. Después de esa generación, digamos, llegó otra generación en la que estabas tú, estaba Rubén, bueno, Super llegó creo que a estar incluso a solapar parte. Después de esa, creo que ya nos quedamos con Bubu, Susi, Mezquita y poco más. David Uki, que ya le pilló, también es un poco de otra generación.
estamos hablando de muchos años sin que en Zamora tengamos gente, no vamos a decir de un gran nivel, pero sí de un nivel, por lo menos, para echar un cable, ¿no? ¿A qué crees que es debido? Es decir, ¿cuál es la problemática real del baloncesto en Zamora a otro nivel, evidentemente, no a nivel de digamos, de profesionalismo o casi profesionalismo, donde evidentemente pocas ciudades han tenido, pasando solapaban aquí Liga Femenina en Plata vosotros y Luis de la Concha en EVA, pocas ciudades lo tenían, pero es cierto que a nivel de cantera nos está costando mucho llegar a lo que es cierto que hemos tenido años atrás. ¿Cuál crees tú que es el problema o la cuestión? Yo creo que hay tres factores. Un primer factor es el poblacional. Al final leía el otro día, y creo, vamos, no sé si estaría mal el dato, que Zamora como provincia está perdiendo aproximadamente 2.000 personas Correcto. al año. Sí, 2.000 al año. 25 años, es decir, estamos hablando que hace 25 años en la provincia de Zamora había 50.000 personas más. De esas 50.000, por estadística, algunos serían niños y a algunos les gustaría jugar al baloncesto y a algunos sería más fácil que pudiese llegar. Pues, por ejemplo, Campano que nombrabas, recuerdo que era de Manganeses de la Lampreana. No se me olvida de pequeño. El bombo que se ponía por allí detrás. Entonces, yo creo que una primera parte es entender que poblacionalmente y desgraciadamente Zamora estamos muy mal y estamos cada vez peor. Entonces, cualquier proyecto deportivo, empresarial, de todo tipo que tú acometas en Zamora hoy, tiene menos probabilidad de conseguir audiencia, público o personas que hace X años. Eso sería una primera pata. Una segunda es la globalización. Hace 25 o 30 años, que es cuando estamos hablando de esto que comentas, era absolutamente impensable el traerse jugadores de más allá, te voy a decir casi Castilla y León, Madrid. Era ya, si te traías a alguien de Almería o de Mallorca, eso parecía que estabas haciendo una locura, porque casi no había ni vídeos, ni información, era como un terreno desconocido. Y hoy en día es que puedes prácticamente por piso y comida, no sé si desgraciadamente o afortunadamente, puedes traer a jugadores de literalmente cualquier parte del globo. Es decir, si antes una ciudad grande o pequeña luchaba contra lo que hay en esa ciudad y alrededores, ahora luchas contra el resto del mundo. Es decir, tienes que entender que cualquier persona del resto del mundo que tenga nivel para jugar en tu club lo vas a poder tener si económicamente tienes un mínimo. Y después la tercera es que durante muchos años el CB Zamora creo que no hemos trabajado la cantera como mínimo para tener volumen, que yo siempre he hablado que no me parece un poco demagógico el decir el fin de la cantera es que haya jugadores en el primer equipo. Precisamente por esto que estoy diciendo me parece que es no ser realista, es decir, podríamos trabajar la cantera durante 20 generaciones, que creo que en Zamora nos saldría un jugador tan grande como Suley, como el chico que tengo este año en el Plata, que mide 2,10 de alto y 2,10 de ancho. Eso necesitaríamos 20 generaciones en Zamora y probablemente no saldría. Yo siempre he dicho que el que lleguen jugadores al primer equipo tiene que ser una circunstancial, es decir, consecuencia, no circunstancial. Tiene que ser la consecuencia de que si tú mueves a mucha gente, por estadística, habrá niños que en ese momento tengan el nivel que justo corresponde al primer equipo, porque esa es otra cosa que mucha gente no se da cuenta. Si por lo que sea mañana, en Zamora, por la razón que fuese, saliese un niño de 12, 13, 14 años que fuese increíblemente bueno, si es que no nos lo vamos a quedar. Si es que hoy en día con 12, 13, 14 años, por esta globalización que estamos hablando, inmediatamente los agentes, radares que hay por ahí, etcétera, lo tocarán y se lo llevará una cantera de donde sea, Valladolid, Madrid, Valencia o Vitoria, sea quien sea. Con lo cual, tal y como siempre lo he visto y lo hemos intentado, yo siempre he pensado que a mí me encantaría que el club tuviese el mayor número de niños posible, simplemente por el disfrute de que los niños y las familias tengan el baloncesto como medio de vida, tampoco como ocio fundamental en sus vidas, y que disfruten del baloncesto como yo he disfrutado y que el baloncesto les eduque
como a mí me ha educado y que les haga madurar como se madura dentro de un vestuario y perteneciendo a un deporte colectivo. Y entiendo que cuantos más niños tengamos en esa base de la pirámide, más fácil, entre comillas, será que como consecuencia haya alguno que, como dices tú, como Campano o como Super o como Víctor, que en ese momento tengan el nivel que corresponde al primer equipo y que entonces pueda ir. Pero no a la inversa. No sé si me he explicado bien, que al final... Sí, yo creo que te hemos entendido. Sí. Uh-huh. Esa es un poco... Entonces yo creo que esas tres cuestiones, por un lado la pérdida de población en Zamora, por otro lado la globalización que hace que puedas contar con cualquier jugador de cualquier parte del mundo prácticamente a un coste ínfimo, y por otro lado que durante muchos años yo creo que solo vosotros, el Virgen de la Concha, os preocupasteis del baloncesto masculino, intentar al menos tener un nivel, como digo, no un nivel, sino una cantidad de niños suficientes, pues creo que la suma de esos tres apartados hace que haya sido muy complicado el conseguir sacar jugadores, porque es que es estadística. Al final es todo estadística. Si mañana consiguiésemos que hubiese 1.500 niños de cantera en Zamora, seguro que por estadística alguno conseguíamos que tuviese algo. Pero claro, es que es muy complicado. Tomás, no sé si querías hacer alguna cosa. No, yo ya te dejo, porque si nos metemos en ese melón que hemos abierto podemos estar... Estoy en parte de acuerdo con lo que dice Saulo. En otra parte, pues tengo otra visión. Es cierto, muchas de las cosas que dicen son absolutamente ciertas y es verdad. El tema de la globalización que dice, y eso es absolutamente cierto. Es decir, es otro mundo. Es decir, yo recuerdo el primer americano que trajo tu padre, Saulo, y hoy ¿cuántos llevamos en los últimos 3 años? O sea, por poner un ejemplo, ¿no? Claro. O sea, entonces, eso es cierto. Entonces, bueno, yo creo que te dejo que sigas ahí. Yo le voy a hacer la última pregunta que le voy a hacer es, por terminar, no sé si nos sigues mucho en los vídeos o algo, si ha habido alguno que te ha molestado alguna cosa. No, pues la verdad tengo que decir que sé que lo hacéis y alguna vez que he tenido tiempo he puesto un poco, pero como he dicho antes, yo es que esto no me dedico profesionalmente, entonces entre el trabajo, mujer, hijos y el baloncesto, que además afortunadamente cuando las cosas van como van y estás viendo el seguimiento y el interés que tenéis todos, personalmente me exijo más. Es decir, tengo la sensación de que tengo una responsabilidad con todos vosotros por intentar que el equipo vaya lo mejor posible, que se hagan las cosas lo mejor posible y que cada vez que mi equipo, del que me considero responsable, sale a la cancha, pues un poco lo que ha dicho Tomás antes, que haya unas señas de identidad y de juego que no se pueden perder y que no se pueden negociar. Y eso lleva mucho tiempo, entonces pero vamos, estoy seguro de que nada de lo que hayáis dicho me parecería mal, porque faltaría más. Y es que yo agradezco enormemente que se hable de nosotros, aunque se hable mal, no tengo problema, pero creo que el que estéis interesados, un poco lo que decía antes cuando digo que un aficionado para saltar en el pabellón, como decía Tomás, se tiene que sentir involucrado. Un aficionado para hablar mal de un equipo creo que tiene que sentirle que no le gusta lo que le están haciendo y tiene que sentir que, joder, ¿por qué hace esto Saulo? ¿O por qué el equipo ha hecho esto? ¿Por qué este jugador? Eso es porque realmente te alegras cuando lo hace bien y te fastidia cuando lo hace mal y lo sigues y está. Pues fenomenal, si lo hacemos mal, que menos que nos lo digáis y que nos pongamos las pilas para mejorarlo. Bueno, pues si no ya hablaremos en otra ocasión y te quería dar las gracias por compartir tu tiempo con nosotros y mucha suerte en lo que te queda, en lo que queda de temporada y llegar lo más lejos posible. Nada, gracias a vosotros y vamos a intentar que disfrutemos de unos playoffs chulos y a ser posible ganando. Que yo esto de disfrutar está muy bien, pero ya que se llega vamos a ganar todo lo que podamos. Habrá que ir preparando los palco VIPs, ¿no? Que en Leporo hay que tener palco VIPs, o sea que... La verdad es que mi sueño es conseguir un equipo de Leporo en Zamora. Creo que sería algo... tenemos ahí el ejemplo cercano de Palencia, que lleva muchos años con un equipo en Leporo, con una ciudad, se puede decir, volcada con el equipo, donde hay muy buen ambiente cada 15 días y creo que Les Plata me encanta y me parece una competición dificilísima y chulísima,
pero la verdad es que personalmente tengo ese sueño y esa ambición de conseguir llegar al E-Foro, que creo que sería algo fantástico para todos. ¿Qué diferencia hay más o menos de presupuesto por encima? Sé que los de los presupuestos en los clubes es muy relativo, pero más o menos. Yo, como dices, es complicado saber porque creo que la gente miente mucho y los datos que se dan, pero creo que cada vez, afortunadamente, hay más transparencia a nivel de subvenciones y a nivel de todo. Y la LEFOR ahora mismo está muy cara. O sea, muy cara hablo de que hay proyectos que reconocidos tienen más de 1 millón de euros de presupuesto y todo lo que nos dicen es que menos de 400, 450, 500 es salir ya con una desventaja grande, mientras que en LED Plata con ese dinero eres absolutamente capitán general. Entonces, bueno, pues es una diferencia muy grande, pero oye, ojalá, yo ahora mismo jamás me he parado ni un segundo a pensar en eso. Bastante sería o bastante difícil es el conseguirlo deportivamente y no tengo ninguna duda de que si lo conseguimos deportivamente, no sé la manera, pero encontraremos una manera en Zamora de cumplirlo, lo que nos pidan a nivel económico. Seguro que sí. Pues lo dicho, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Muchísimas gracias, Saúl. Venga, adiós. un abrazo.